Bueno, hola, buenas tardes. Os vamos a presentar uno de los proyectos, o mejor dicho, el proyecto de realidad aumentada de Espiral, para que entendáis un poco por qué nace y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, Espira viene a plantearse hace unos 3 cursos, cuando se empieza a hablar de realidad aumentada, ¿no? Y empieza a sonar y empezamos a investigar porque nosotros a todo lo que se mueve disparamos y luego pues intentamos descubrir si aquello sirve para algo, pero de entrada vamos a disparar, ¿no? Entonces nosotros veíamos que la realidad aumentada tenía posibilidades y veíamos que era un tema muy de moda. Todo el mundo hablaba de realidad aumentada, de códigos QR, de geolocalización, de georreferenciación y esas cosas, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esto puede ser una moda y puede ser un tema que, además de ser una moda, pueda ser interesante para trabajar en educación, ¿no? Y por eso nosotros lo veíamos más como una tendencia, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que marca moda en ocasiones se convierte en tendencia. En una tendencia que, en el caso de la educación, nos permitía acercarnos al alumno a través de una tecnología que nos podía facilitar la motivación y, en definitiva, el interés por aprender del alumno, ¿no? Entonces, por eso, lo que nosotros pensamos era una de las cosas que siempre pensamos en Espiral, que podemos hacer, entre otras muchas cosas, 2, que son explorar o liderar. Entonces, en el caso de explorar, puedes explorar cuando existe algo. Y entonces estuvimos haciendo una exploración, una investigación de qué es lo que había de realidad aumentada aplicada en educación y nos dimos cuenta que, desgraciadamente, no había prácticamente nada. Si había alguna experiencia, eran experiencias muy nacientes, muy verdes, muy embrionarias y muy relacionadas con geolocalización pura y dura a través de trabajar con Google Maps o con cosas derivadas que se le aplicaban capas o con aplicaciones 2.0 que utilizaban la geolocalización y el geoetiquetaje que permite el Google Maps, ¿no? Entonces, por eso dijimos, tenemos la opción 2, que es liderar. Problema de liderar, que cuando quieres liderar algo que necesitas dinero para poder tirarlo adelante, como era este caso de un proyecto, pues no teníamos los medios. Por eso intentamos buscarlos y conseguimos que en aquel momento que no existía nada, en esta fase inicial, Fundación Telefónica, les convencimos para que nos ayudasen y para crear desde cero un aplicativo que trabajase desde la capa de Google Maps, o sea, desde Google Maps con una capa por encima, que a través del IAR, que es el navegador que utilizamos de realidad aumentada, consiguiésemos geolocalizar y georreferenciar puntos de interés educativo, porque Espira es una capa de realidad aumentada, geolocalizada, georreferenciada, educativa, fundamentalmente educativa. Entonces, por eso nosotros le llamamos que arrancamos un proyecto IAP, que es un proyecto de investigación, porque lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo es investigar, pero investigar a través de la acción. Y investigar a través de la acción y con participación de la comunidad educativa, porque veíamos que inicialmente no tenía mucho sentido investigar en algo etéreo sin aplicarlo a la realidad diaria del trabajo con el alumnado, ¿no? Y por eso lo que estuvimos pensando es que teníamos que iniciar una fase alfa de alguna manera para poder explorar qué posibilidades tenía aquello. De tal manera que en esa fase alfa empezamos primero con un desarrollo muy básico de esa capa de Espira que nos permitía introducir POIs, puntos de interés educativo y georreferenciado, y además nos permitía que esos puntos se pudiesen visualizar dentro del IAR. En aquel momento Espira como capa o como app no existía, por lo tanto teníamos que entrar al IAR como desarrolladores y teníamos que ir a buscarla, la capa, de una manera pues muy pedestre, porque ya os digo que esa fase alfa era muy cerrada, porque eran 32 profesores que se apuntaron, de los cuales había 12 centros educativos, de los cuales 12 centros, 9 acabaron desarrollando proyectos. Y de esos 9 proyectos, 7 proyectos están visibles todavía.
Y esos 9 proyectos son los que nos dieron pie a aprender cosas. En esa exploración aprendimos cosas que nos ayudaron a entender cómo tenía que ser la siguiente fase, que es la fase beta en la que estamos ahora. Paralelamente, nosotros nos quedamos sin financiación, por lo tanto no podíamos continuar como iniciamos, con un presupuesto relativamente abultado para lo que es Espiral, y entonces tuvimos que buscar alternativas. La alternativa la encontramos en una empresa de Barcelona que desarrolla, que trabaja con Layar y que desarrolló un CMS, un gestor de contenidos, basados en realidad aumentada geolocalizada. Y gracias a ese experimento, pues hemos podido iniciar la fase beta, que es en la que estamos inmersos y que cuenta en este momento con aproximadamente unos 100 centros educativos, que se han creado unas 40, no llega a 50 rutas, que luego os explicará mejor Xavi exactamente qué es una ruta, y hay unos 600 POIs, 600 puntos creados. Esta fase beta está abierta, entre comillas, no muy publicitada, porque no tenemos capacidad de soportar que nos vengan 1000 centros ahora de golpe y porrazo, porque pensad que tenemos un equipito muy pequeño, coordinado por Iván, que está por ahí, y que es el que gestiona todas las altas. Y además hemos mejorado mucho el sistema inicial de la fase alfa, de la gestión de los puntos de administración. Antes teníamos un solo punto de administración, que era el administrador, que daba de alta a todos los POIs, perdón, todos los administradores. Ahora tenemos un sistema delegado de administración. Nosotros damos de alta a un centro, el centro da de alta a los profes y el profe da de alta a los alumnos. Entonces, en ese sentido hemos mejorado mucho, porque es la manera de hacerlo sostenible en el sentido de que puedan participar más centros. Por lo tanto, estas 3 fases es un poco lo que hemos estado desarrollando, en lo que estamos ahora mismo y en lo que os invitamos, entre comillas, a participar, a los centros que estáis aquí presentes o a los centros amigos o de confianza, por lo que os decía de que no tenemos capacidad de dar soporte a más de 1000 centros así de golpe y porrazo, ¿no? Entonces, pues, para que veáis un poco la parte más práctica, ahora cómo se trabaja con Espira, desde dentro y desde fuera, cómo se ve, Xavi Suñé os va a explicar un poquito en qué consiste. Déjame el tiempo, ¿sí? Alguien me avisará, ¿no? Yo me pasaré seguro de tiempo. Bueno, la verdad es que me ha chafado la presentación Jesús Arbués esta mañana, porque ya os lo he enseñado, sí, no te escondas, ¿no? Y ahora he enseñado casi todo lo que era Espira, la parte práctica, con lo cual me parece que minuto 8:50 me va a sobrar 5 minutos como mínimo, con lo cual, perfecto. A ver, no voy a enseñar exactamente cómo funciona, ni realmente cómo se ve, ni cómo se introduce la información, ni nada, porque el hecho de introducir la información en realidad es mera mecanografía. Es decir, yo creo que lo importante, y lo que hemos estado siempre hablando con los que estamos en el grupo de trabajo de Espira y con la gente que se ha ido incorporando al equipo, etcétera, es que lo más importante de Espira es que es un proyecto orientado básicamente a la educación. Entonces, orientado a la educación quiere decir que dentro del entorno de Espira no aparecen más cosas que las que deben aparecer propias de Espira, ¿no? Eso es una cosa que tranquiliza bastante, sobre todo al profesorado, que se va a cualquier aplicación genérica y abierta y se encuentra al lado 50.000 distracciones que no tienen nada que ver con lo que se está trabajando en ese momento, que es geolocalización, ¿no? Entonces, bueno, el funcionamiento de todos estos sistemas ya, más o menos ya sabéis cómo es decir, tenemos unos dispositivos móviles, ahora cualquier cosa que se mueva es un dispositivo móvil que puede funcionar esta aplicación en diferentes dispositivos, smartphones, tablets, etcétera, etcétera, con diferentes sistemas operativos. Y bueno, la cosa de momento se está complicando, pero supongo que llegará a una estandarización y que todo esto pues nos liberaremos de toda esta locura que hay ahora de aplicaciones para iOS, para Android, para Windows, no sé qué, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de momento tenemos que entrar en ese juego y tener versiones para diferentes tipos, pero el funcionamiento es que aparentemente ahora, si nosotros nos bajamos la aplicación Espira del market que corresponda y la tenemos en el ordenador, pues podemos ver una serie de informaciones que son los puntos de interés que comentó Juanmi, que pueden estar localizados geográficamente cerca o pueden estar localizados lejos, ¿no?
Entonces, hay un método de exploración que es alrededor de los 5 kilómetros de radio de donde estamos nosotros en estos momentos, y ahí veremos los puntos de interés que alguien previamente ha dado de alta dentro de la base de datos del CMS de Espira que estamos hablando, ¿no? El hecho de poder consultar estos puntos o de poder verlos a través de cualquier dispositivo móvil, bueno, para nosotros no es lo importante. Lo importante es las competencias ocultas que hay detrás del proyecto Espira y que se trabajan con los alumnos, precisamente. Y esas competencias son, os las podéis imaginar directamente si pensáis en qué hay que hacer para trabajar todo lo que viene a continuación, ¿no? Os dejo esto, que así os distraéis un poquito. Se empieza a despertar. Vale. ¿Ya lo habéis leído? Cuando lo hayáis leído, levantáis la mano y así puedo pasar. Un poco de acción e interactividad. ¿Ya? Vale. Bueno, esto es lo que es una maestra, que por acaso. Vale. Entonces, todo esto está orientado a un profesorado que, lógicamente, puede criticar, como lo que estábamos comentando comiendo del otro día, que fuimos a una presentación de unos proyectos muy innovadores y que, bueno, siempre hay el profesorado que critica la innovación y que supongo que le da miedo, pero esto está hecho para esto, está hecho para usarse en el aula y está hecho para pasar la barrera esta de prohibido el móvil a recomendado el uso de móvil, ¿no?, en el aula y fuera, porque con los alumnos de aquí ya lo han demostrado esta mañana en la charla, en la comunicación que han presentado los alumnos del Xavier Rossell, ¿no?, pues que los alumnos son capaces de hacer todo lo que ellos han hecho y lo hemos comprobado con diversas presentaciones y mucho más, ¿no? Bueno, la idea es que se pueda utilizar en diferentes materias, es decir, aquí es un poco más la creatividad del profesorado y del alumnado la que juega el papel importante, no la herramienta en sí. La herramienta la pone Espiral a disposición de los centros y del profesorado y del alumnado, pero no es que tenga nada de especial, en realidad, es lo que podemos hacer con esa tecnología, ¿no? Es decir, se están georreferenciando puntos de muy diversa índole, ¿no? En Tarragona, por ejemplo, una profesora ha hecho los trabajos de investigación del bachillerato con los alumnos, ha hecho 4 o 5 trabajos diferentes. Bueno, pues uno es un recorrido por espacios de la gente mayor de Tarragona, otro es un recorrido por diferentes elementos importantes de la Tarragona romana. Es decir, la orientación que le demos, la finalidad que le demos puede ser muy variada. Entonces, todo esto genera un cambio, lógicamente, y la idea es que, bueno, empecemos a funcionar con todo esto y, de hecho, el haber dado charlas como la que estamos haciendo ahora en estos momentos o haber trabajado con talleres, trabajando realidad aumentada con Espira y tal, ha hecho que muchos docentes quieran investigar de qué va y cómo funciona. Entonces, lo que quiero extraer de importante de todo esto es lo siguiente. En Espira tenemos, para referenciar un punto y decir que geográficamente está en aquel sitio, pues bueno, se utiliza el CMS que ha comentado previamente Juanmi, ligado con Google Maps, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Nos importa la información que tenemos que introducir en esa base de datos y nos importa lo que podamos hacer después con la información que hay introducida en esa base de datos. El hecho de introducirla y utilizar Espira, pues bueno, es la facilidad que pone Espiral en el mundo de la educación para poder trabajar la realidad aumentada georreferenciada, ¿no? Pero pensar que si estamos trabajando, bueno, por aquí está Josep María Silva, por allí detrás, que ha venido, pues porque es que así está en todas partes, ¿no? Esta es una de ellas, y ellos han trabajado los puntos de las inundaciones de las riadas de Rubí del año 65, creo recordar, o 66, y han referenciado diferentes puntos que son puntos de interés dignos de georreferenciar, pero que no tienen nada que ver con monumentos, ni tienen nada que ver con la flora del lugar, ni tienen nada que ver con estas cosas. Es decir, cada uno se monta esa ruta, que es lo que comentaba Juanmi anteriormente, ese itinerario, y con ese itinerario es el que tiene que introducir en Espira, ¿vale? Por lo tanto, toda la labor de búsqueda de información, de selección de la información, de generación de información, si es necesario, de creación y edición de elementos sonoros,
de elementos visuales, vídeos, de creación de espacios web con información adicional. Todo esto son competencias que se están trabajando, me van a sobrar 4, son competencias que se están trabajando con los alumnos y que van ligadas al proyecto Espira, pero que en realidad Espira lo que hace es facilitar que se puedan generar estas competencias, ¿no? Y se puedan trabajar. Y a posteriori, cuando están creadas las rutas, si habéis instalado Espira en vuestro móvil o lo hacéis después en el taller, etcétera, podréis ver que hay una serie de rutas. Las rutas son unos itinerarios que nacieron de la necesidad de que hubiera una guía para poder trabajar sobre unos puntos geográficos que se habían georreferenciado previamente. No sé, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Tarragona, yo participé en la elaboración de una ruta que es por la Rambla Nova de Tarragona. Entonces, en la Rambla Nova hay una serie de edificios y junto con el camp d'aprenentatge, el campo de aprendizaje de la ciudad de Tarragona, se generó esa ruta. Entonces, en esa ruta hay monumentos y edificios emblemáticos de aquella zona, 13 concretamente. Bueno, pues aquellos eran puntos geográficos aislados en Espira antiguamente. Ahora pasan a formar parte de una ruta y en diferentes niveles educativos se generan actividades en función de esa ruta que previamente alguien, que pueden ser otros alumnos, ha creado con una información que ha tenido que trabajar para introducirla en la base de datos de Espira, ¿no? Por lo tanto, lo importante de Espira para nosotros no es Espira en sí, pero sí que es necesario que haya alguien que haya generado esta aplicación para poderla trabajar con alumnos y profesores de centros. Está orientada 100% a educación y todo el trabajo previo y a posteriori con alumnos trabajando con la aplicación Espira, pues es lo que enriquece la aplicación en sí y, bueno, y satisface a Espiral y a los docentes que la utilizan porque los resultados pues, son francamente sorprendentes. Gracias.